Carlos Fresco Ben Naim. Espera un Carlos, segundo. Vale. ¿escuchás? Sí, ahora sí, ahora sí. Carlos Fresco Ben Naim. Sí, Cuando, Fresco Benaim. cuando El tema de las estuvimos en, Fresco. cuando estuve en el ejército haciendo ejercicios con tu hermano José, Sí, en el campamento de Tzeilim, y José estaba adentro de un tanque y tenía que tirar una bomba haciendo un ejercicio. El jefe del tanque tenía que dar el nombre del tirador a sus jefes que estaban viendo el ejercicio. Y entonces le preguntaron, ¿cuál es el nombre del tirador? Y él dijo, José Fresco Ben Naim. Y entonces los jefes le dijeron, no queremos todos los nombres de la compañía, queremos solamente el nombre del tirador. Así es. creo que Bueno, esa anécdota la había escuchado. Creo ok. que la había escuchado. Bueno, quiero que cuentes antes que nada cómo fue el pasaje de la familia de Marruecos a Buenos Aires. Buah, Lo que yo te muchos, acuerdes. yo muchos recuerdos no tengo. No tenía ni 4 años cuando mi familia se fue de Marruecos en realidad vivíamos en Melilla, que está en Marruecos, pero es una ciudad española, que es de donde era mi papá. Mi papá había nacido ahí, pero bueno, tenía mucho contacto la comunidad judía de Melilla con la comunidad judía de Tetón, que estaban a bastante distancia una ciudad de la otra. Estamos hablando de como, no sé, como 400 kilómetros, así, de los años 40 o antes, ¿no? Pero bueno, mis viejos no, la familia de mi mamá decidió emigrar a Argentina cuando se veía venir la independencia de Marruecos. Para el año 56 fue la independencia. Yo no sé si antes o por esa época la familia de mi mamá decidió emigrar. Estuvieron analizando diferentes opciones, entre ellas Israel, pero les daba miedo porque temían represalias a la gente que se quedaba en Marruecos. Y entre todas las opciones eligieron lo que en ese momento era de uno de los países que mejor les parecía, ¿no? Que fue Argentina, porque, bueno, estamos hablando de finales de los 50. Argentina tenía un nivel socioeconómico bastante bueno, tenían el mismo idioma, aunque, bueno, después se dieron cuenta de que no era exactamente igual, porque el castellano varía de un país a otro. Y bueno, al final decidieron irse. Mi familia se fue como en secreto, porque tenían miedo de eso de las represalias y no sé qué. Salimos como que nos íbamos de vacaciones. Las cosas de mis viejos y mis tíos también que se fueron, se las sacaron amigos marroquíes de las ciudades donde vivían. No, salían como que se iban de vacaciones y claro, por supuesto nunca más volvían, ¿no? Y bueno, eso fue en el año, nosotros fuimos en el 62, la familia de mi mamá, que fue la que inició esa migración, empezó en el finales del 57, creo que se fueron los primeros, fue en el 57. La independencia de Marruecos fue en el 56. Y la familia de mi papá fue distinta, no fue una cosa organizada, digamos, ni consensuada, cada uno se fue para un lado distinto. Algunos vinieron a España, a Madrid, donde vivo yo ahora, o Barcelona, y muchos se fueron a Venezuela también. Muchos judíos de Marruecos se fueron a Venezuela también. Gran cantidad, que volvieron acá a España hace unos... bueno, cuando empezó un poco toda la debacle económica en Venezuela y de Argentina, en la misma época más o menos, años 2010 o así, también volvieron, un poco antes, volvieron muchos venezolanos a España, judíos venezolanos. ¿Y cómo se puede entender que los 5 hermanos Fresco, todos en diferentes épocas, digamos, pero todos, se acercan al movimiento sionista, a la TNUA, que pide nuevamente hacer migración, esta vez de Bueno, Argentina a Israel? eh, ¿Cómo tal vez, si tenés idea,
tus padres reaccionaron o dijeron? Por supuesto, por supuesto. La primera que empezó fue mi hermana Reina, ¿no? La mayor. Yo tengo 9 años de diferencia con Reina. O sea, cuando Reina empezó bueno, en realidad empezó a ir a Tejesagna, no a Baderes, que mi hermana Reina era de uno de los grupos fundadores de Baderes con el movimiento separadicionista, ¿no? Que se unieron y crearon Baderes a finales de los 60. Mi hermana se fue de Argentina en el año 70, hizo allá. Se acaban de cumplir hace poquito 50 años. En 1970 fue con uno de los Garinim que fue a Gazit. Tenía 21 años mi hermana cuando se fue, se casó y se fue. Bueno, en esa época si no se casaban no dejaban irse con el novio, ¿no? Y digamos que un poco marcó el camino al resto de los hermanos, ¿no? Era la hermana mayor la que un poco guiaba, lo que un poco era la imagen, ¿no? Y mis hermanos, bueno, Raquel y José, que vos los conocés porque estuvieron con vos, empezaron ahí, mis viejos no querían que vayamos, Daniel y yo, que éramos los más chicos, ¿no? Yo y Daniel es más chico que yo, ¿no? Un par de años. Estuvieron ahí, ¿cómo se dice? Resistiéndose a que fuéramos al Bait, como decíamos en esa época, ¿no? Recién en el año, Reina se fue en el 70, en el año 72, mis viejos transigieron y nos dejaron ir. Yo empecé a ir a la TNUA en el 72 con 14 años, como a mediados del 72, ahora se cumplen justo 50 años de mi primera llegada al Bait de Gazit, que era el que existía en ese momento. Yo entré en la Tikva, y mi hermano Daniel, que es casi 2 años más chico que yo, entró en Garinim. Que si no me equivoco, Luis y Raquel eran sus madrijim, o habían sido hacía poquito, ¿no? Porque Garinim se formó con gente que fueron a buscar al Bialik Central, al Shule Bialik, que tenía un Ken los sábados, fueron a hacer al Jabay, gente de Baderes, y bueno, yo no me acuerdo de muchas personas, pero sí, Ariel Romano, Ariel Mesh, Ruti Gorenberg, que algunos están en el grupo de WhatsApp. Sí. Todos ellos integraron Garinim, tenían 12 años, eran muy chiquitos. Sí. Y bueno, a pesar de que mis viejos se resistieron un tiempo, al final un poco la cosa cayó, digamos, por su propio peso, por decirlo de alguna forma. No pudieron impedir, mis viejos no eran unas personas intransigentes, además, en la familia siempre se vivió el tema, en la familia mía, o sea, mis viejos y mis hermanos, y en la familia grande también, ¿no? El tema de Israel como una cosa importante. También como una especie, había una idealización también, ¿no? Del tema de Israel en toda mi familia. Mis viejos vivieron y mis abuelos vivieron toda la época, bueno, de la Shoah, y después de la partición y la independencia de Israel, la vivieron personalmente. Yo eso obviamente que no lo viví, pero ellos sí lo vivieron, y todo eso lo tenían muy incorporado. Y bueno, y nos mandaron al Shule, que dentro de los shules que había en Argentina, el Bialik era bastante, el Bialik Central, el que estaba en la calle Aguirre, era bastante laico, se podría decir, ¿no? Era bastante laico comparado con otros shules. Y también había ese sentimiento hacia Israel y hacia el sionismo. Era muy idealizado, pero se transmitía. Entonces, bueno, al final empezamos a ir los más chicos también. Mis hermanos hicieron alía bastante pronto, porque José se fue en el 73, después de la guerra de Kippur, y Raquel se fue en el 75, con el segundo Garín Ayacú. Sí. Eh, ¿Qué te acordás vos de los primeros años de la TNUA, estando en la Cutzá Atikva? Ernesto era el Madrid de ustedes, fue no, el cuando Madrid. yo entré a la Qutzá, yo no estoy muy seguro. Yo creo que eran Andy y Ana los Madrijim, me parece. Ana Murlender, bueno, lo que son pareja ahora. De hecho, creo que ahí empezaron su relación personal en esa época. Con algunas historias por allí, allí perdidas de hace muchos años. Yo no era Janica en esa época de ellos, pero alguna historia escuché del Mahané de Necochea, que fue justo antes de que yo entrara a la TNUA.
Después estuvieron Edna y Salo, que hicieron Aliá, y después de Edna y Salo estuvo Ernesto. Ernesto fue después. Y yo creo que también en una época estuvo Susi Spira como malija nuestra. Por eso. Creo que en la última época estuvo. Yo me acuerdo de Susi estando en el header haciendo alguna peula. O sea, que ella también fue malija, pero tengo un poco de olvido de cuándo fue. Yo creo que fue después de Ernesto ella. Y sí fue malija seguro. Y esas primeras épocas para mí era toda una cosa, una experiencia, ¿cómo podría decir? No sabía dónde estaba, no sabía dónde fui. Yo iba al baile porque era el lugar que iban mis hermanos más grandes. Yo tengo bastante diferencia con mis hermanos mayores, 5, 6 y 9 años. Claro, imagínate para un chico de 12, cuando mi hermana hizo Aliá, mi hermana tenía 21, para mí era eso, era lo que yo veía. Venían, me acuerdo, los Javerín de la Putzada a mi casa era muy chiquita. Mis viejos cuando llegaron a Argentina llegaron no con una mano atrás adelante, sino con las dos atrás, básicamente, realmente. Se reunían algunas veces venían, hacían alguna poblada, alguna cosa en mi casa, y yo me acuerdo que con mi hermano más chico nos metíamos debajo de la mesa para poder estar ahí en medio. Y yo cuando llevaba una mesa enorme que ocupaba casi todo el comedor, porque era la mesa que se habían llevado de Marruecos. Yo me acuerdo que nos metíamos abajo de la mesa y nos tenían que echar, ¿viste? Porque estaban allí, bueno, con las discusiones de ese entonces. Para mí fue, yo el primer recuerdo que tengo de cuando fui el primer día al Bait con mi hermano, es que las chicas me saludaron con un beso. Y no, yo no entendía nada, ¿cómo que me dan un beso? Para mí parecía algo que, ¿qué es eso? Yo di la mano, o sea, y no me acuerdo quién fue que me dio un beso y me quedé helado, ¿no? Realmente era como dicen acá, un pipiolo, ¿no? Era, bueno, más inocente y más, con poco mundo no podía hacer, ¿eh? Eh, ¿Te acordás de alguna actividad central, principal, algo que puede ser de todo el Bait? Había en el Bait, se hacía el Jodesh Atnua, se llamaba. Yo no me acuerdo de ese evento. Me acuerdo, por supuesto, de las mesibot que hacíamos, que invitábamos a los padres. También alguna especial cuando yo estaba algunos años. La que mandé las fotos en el grupo que hicimos cuando volvimos de Israel, que se hizo junto con Ashomer en el sitio de Ashomer, por ahí, por la avenida San Martín, por ahí cerca. César Díaz. En César Díaz, eso. Hicimos ahí, porque era más grande el lugar, y hicimos junto con Ashomer la Mesibá o el Seder de Pesaj ese año. Me acuerdo del inicio de curso, que nunca me acuerdo el nombre, no me sale el nombre cómo llamaba, las reuniones que hacíamos para debatir lo que se iba a hacer en el año. La Veidá. La Veidá la verdad anual. que era un acontecimiento, bueno, importante y fundamental, y por supuesto los majanot y los seminarios, ¿no? Que eran los sitios donde yo creo que lo mejor lo pasábamos, ¿no? Fuera lejos de la familia, 15 días o una semana con los amigos y con el resto de la gente de la TNUA. Mi primer majané en Tandil fue para mí algo, imagínate, tenía un poco más de 14 años, y me acuerdo casi todo, el majané de Tandil, el de Córdoba en la cumbre, y al año siguiente ya fui a Israel con la TNUA, ¿no? Cuando fuimos a la Bota Bayán. En Tandil yo fui Rosh Mahané. Ah, Vos tenías 14, yo tenía 18. claro. ¿No? Pero yo también me acuerdo, por supuesto, de ese Mahané en Tandil. Sí. Con Étele éramos los dos, éramos los Rashea Mahané. Bueno, yo de eso no me acuerdo. Yo me acuerdo del Mahané, me acuerdo de caminar Claro, kilómetros para ir al dique a bañarnos. Me acuerdo del camión que venía con el agua porque no había agua donde estábamos. claro. Eh, Y había una carpa con la comida que una noche también alguien entró y se afanó comida
No, no recuerdo. Como yo no estaba en esos temas, claro, no era claro. mi responsabilidad, no me acuerdo tanto. Me acuerdo más del Mahané de Córdoba que el de Tandil, la verdad, que fue el siguiente que hicimos en, ¿cómo se llamaba? Sierra de la Ventana. No, Sierra no, de la Ventana, ¿no? no, fue en la cumbre, en Córdoba. La cumbre. Fue la primera vez que, bueno, se repitió montaña, porque siempre se hacía Mahané, uno en playa y otro en No, montaña. después de tener, eso no, tenés razón, sí, No, sí. no, fue, a ver, yo sé que fue Sí, sí. Necochea, el anterior a Necochea, Quequén, sí. ¿En Quequén fue? Sí. sí, Necochea, ok. sí, el anterior a ese fue en Cabalango, en Córdoba, Cabalango, y el claro, anterior fue en Carrasco, en Uruguay, que fueron mis hermanas. claro, claro, claro. Además, me acuerdo especialmente de ese Mahané, porque cuando mis hermanas estaban en Uruguay, falleció mi abuela en Marruecos, en España, estaba en Madrid, la mamá de mi papá, y cuando llegaron mis hermanas del Mahané, le tuvieron que contar que ella la conocían a mi abuela, yo no me Sí, acuerdo, yo sí, no, sí, mi abuela no la sí, conocí, pero me acuerdo perfectamente de la situación, yo era muy chico, estoy hablando, creo que fue en el año 69 o una cosa así, o sí, 62. sí, 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 Pero me acuerdo, o a lo mejor estoy confundido, pero yo me acuerdo de esa situación. sí. Y después de Tandil se repitió montaña, fuimos a Córdoba, que fue un Mahané muy lindo, muy multitudinario, porque éramos muchísimos. Esa era una de las épocas, eso fue a principios del 74, fue una de las épocas de la TNUA donde más gente había, éramos como 300 en toda la TNUA. Mi Shihua tenía casi 100 canijim, o por ahí andábamos. Estaba yo hablando con Raquel, mi hermana, hoy, y habían, no sé si éramos 5 o 6 butzot de tantos que éramos, porque estaba el Bien. Alia, que fueron las dos primeras butzot que se formaron, pero después estuvo Poalim, estuvo Yedidut, después se formó otra butzot también con gente que vino de Springsack, y no sé si me falta alguna. Estaba una cuota llamada Zraim, Zraim, con la hermana de Ana. Estaba un poquito más, era un poquito más grande que nosotros, los de Israel. eh, Es de la edad de Jorgito, de Joel Benartz y Esa es de Canarón. Yad Hazaká se llamaba la cuota de Jorgito, me parece. Ellos eran un año o dos más grandes que nosotros. Sí, Eran de la Shikwa siguiente, la que estaba entre ustedes y la mía. sí, Porque estaban ustedes, que eran... sí. y ellos fueron el último Garín Ayacún. Claro, de todas maneras vos decís que había mucha gente en la TNUA. En el año 76 salieron dos Garinim, uno para Carmía y otro para Yacum. Sí, el año 76 ya empezó un poco a caer. Ese fue cuando yo volví de mi segundo viaje a Israel, que fui con mi familia a visitar a mis hermanos. Ya se empezó Sí, a disgregar. Mucha gente de la TNUA se fue a militar en la izquierda nacional. Empezaron a haber diferencias de políticas, sobre todo, en cuanto a qué hacer, a dónde militar. Y se empezaron, yo creo que en el año 76, 77 fueron mis últimos años con gente de la TNUA. Yo no voy a decir en la TNUA porque yo creo que ya casi no nos reuníamos en la TNUA. Nos veíamos como amigos. Los últimos con los que me reunía fue con Arnoldo Murlender, con Mauro Boscovoinic y Sandra Sigal, que hizo allá. Mauro creo que vive en Estados Unidos, en Montana, me dijeron hace años, no sé si seguir ahí. Arnoldo en Buenos Aires y Sandra Sigal, que era de Poalim y se pasó a Tikva, vive en Israel, no sé si en Gazit o al lado de Gazit, en el kibutz que está al lado de Gazit, o no sé si sigue ahí. La verdad que estamos en un grupo de WhatsApp con la gente de Atigua que nos seguimos hablando, nos seguimos encontrando de vez en cuando. De hecho, en diciembre que estuve en Argentina nos reunimos unos cuantos en casa de una de las Caberot. No muchos, pero bueno, éramos 8 o 10 así. Y Em, y fue las últimas épocas, yo creo que 76, 77, yo creo que ya la Cutzá desapareció, ya incluso dejé de verme con esos amigos. Sandra hizo Aliá, y creo que un poco tiempo después ya dejé de verme con Mauro y con Arnoldo, ¿no? Yo empecé la facultad, empecé a encontrarme con otra gente y dejé de verlos. o sea que terminaste con la TNUA sin integrarte a un Garín o a No, alguien, no. a un proyecto de Aliá. Yo quería,
tuve la intención de irme a Israel. Lo que pasa es que mis viejos ya no quisieron dar el brazo a torcer. Yo era menor de edad en esa época todavía, porque en Argentina la mayoría de los 21 y mis viejos no me dieron permiso. O sea, cuando lo insinué, ni siquiera fue que no me dieron permiso. Cuando dije que quería, mi viejo me dijo, no, yo no te voy a dar permiso. Y bueno, yo tampoco estaba muy convencido en ese momento. Mi idea era irme a estudiar, no irme al kibutz. Yo quería ir al Technion. Había estado cuando fui la segunda vez a Israel, fui a ver a Rubén Svetlov, el hermano de Dani, que estaba estudiando en Sí, el Technion. Él había claro. salido del kibutz o Sí, había sí, pedido permiso, no sé qué, estaba sí, sí, estudiando. sí. Y me fui a Haifa a verlo al Technion, me mostró el Technion. Para mí eso era como una especie de cuento de ciencia ficción, lo que veía en Israel. Estaba comparando Wow. el Technion con la universidad que había en Argentina, que si bien no era mala, estaba a bastante distancia de cómo se estudiaba en Argentina como se estudiaba en Israel. Sí. Eh, como, yo tenía, a ver, era muy joven, tenía también mucho miedo de dar ese paso, ¿no? Ir a estudiar a Israel, otro idioma, inglés, hebreo, no sé qué. Yo hablo más o menos hibrid, pero bueno, me parecía bastante, me asustaba mucho. Y bueno, de que mis Sí. viejos no me dejaban, que yo estaba medio asustado y no sé qué, pues me quedé en Argentina y bueno, empecé a estudiar, me cambié de carrera, después, bueno, la vida continuó, ¿no? Y al final, bueno, después de muchos años terminé acá en España, ¿no? Cuando Sí, empezaron las cosas sí. a torcerse en Argentina, no con la dictadura, porque a mí la dictadura no, personalmente, o sea, a mí personalmente, aunque sí con conocidos y con amigos también personalmente, no me llegó a impactar. La verdad que fuimos bastante ciegos durante muchos años, los que estábamos en Argentina, con lo que pasaba. Yo me acuerdo que mis hermanos, que estaban los tres en Israel, les escribían a mis viejos, en esa época obviamente que se escribía, que nos mandaran, que nos sacaran de Argentina, que no nos quedáramos allí. Estaban mis hermanos muy asustados, cagados de miedo, porque escuchaban y sabían lo que pasaba de la gente que iba saliendo, que llegó, mucha gente llegó a Sí, Israel en esa época, sí, ¿no? sí, sí. Y mis viejos, nosotros nos dábamos cuenta. Y eso es que recordando ahora de lo que pasaba, a mí me cacheaban todos los días cuando entraba a la facultad. O sea, había canas en la puerta que me revisaban el cuerpo y me revisaban las cosas, los libros, todo. Eh, y me parecía lo más normal del mundo, ¿no? O sea, Sí. no reaccionaba de que lo que estaba pasando, no nos dábamos cuenta. Fue la verdad que una época muy, Bueno, muy. Daniel, para acercarnos al final, ¿vos te acordás de algo o qué traes, qué tenés hoy en día de aquella época? Bueno, varias cosas. La primera, bueno, la gente que conocí en esa época, ¿no? Eso quedó, nos seguimos hablando, nos seguimos viendo. Eh, Obviamente que hubo caminos muy divergentes y diferentes en todos nosotros. Tenemos Javerín que son, o ex Javerín de la TNUA, que son médicos en Estados Unidos, yo informático acá en España, gente que se quedó en Argentina o que volvió, y gente que hizo allá, ¿no? Y no sé si hay en otros países del mundo. Eh, lo más importante para mí de lo que me quedó de la TNUA es la formación que recibí, ¿no? Los valores que recibí, los valores que todavía perduran, ¿no? Hoy hubo una discusión un poco dura en el grupo de WhatsApp, pero yo creo bueno, yo no quise, cuando iba a intervenir se pidió stop, entonces no intervine y no dije lo que pensaba. Yo tengo que pensar mucho las cosas antes de decirlas, pero yo creo que los valores que se nos transmitió, independientemente de lo que se discutió en el grupo, yo creo que los valores que se nos transmitió, que aprendí y que incorporé, todavía los mantengo. Obviamente que hay muchas cosas que han cambiado en estos 50 años, hay muchas cosas que son diferentes, hay cosas que no aplican incluso hoy en día, ¿no? Que son utópicas o que eran ilusiones que teníamos en esa época, pero yo creo que los valores de justicia social, de igualdad, de redistribución de la riqueza, de todo ese tipo de valores, ¿no? Que están cercanos o son parte de lo que transmitía la APNUA,
yo creo que hoy en mí es lo que más tengo y lo que más pervive, ¿no? Es lo que siento, ¿no? Es algo que también es verdad, y alguien lo comentó en el grupo, que también siento que la NUA nos quitó una parte de la adolescencia, ¿no? Nos llevó por un camino del tema político, del sionismo, el socialismo, de las Peulot, del Tognit, y todo eso, y que nos restó también un poco las vivencias que tienen a veces la gente joven de la fiesta. O sea, alguien dijo, yo tenía envidia de mis compañeros del cole que se iban a jugar al fútbol y que iban a fiestas, que se iban a bailar. Eso creo que también fue algo que no siempre sumó, también restó un poco, pero bueno, hay que poner las cosas en la balanza y bueno, a lo mejor en esa época o en la época posterior sentí eso que restó, pero a lo largo de la vida creo que es más lo que sumó que lo que restó, ¿no? Bueno, eso es lo que Bueno, más importa. te quiero agradecer tus palabras y quiero decirte que Lea y Mauricio están presentes, están cuando los nombraste, los recuerdo a tu papá con su forma de vestirse, con su forma de expresarse. A mi mujer la llamaba no Aida, sino Traviata. Hay Típico de un viejo. Típico de un viejo. una familia cálida, calidísima, y siempre transmitiendo optimismo, humor. Realmente me los acuerdo cuando las veces que lo vi, también en Argentina, también acá en el kibutz. Y bueno, y ahora también nosotros somos vecinos de Eti. Bueno, era vecino de Eti, creo, cuando yo fui a Israel en el 76, ¿no? ¿De O qué? de Raquel. ¿Eras vecino de Eti en el 76 o de Raquel? No me acuerdo de cuál de mis hermanos eras vecino. No. Nosotros desde casi 30 años vivimos como Eti como vecina. Entonces vemos, ahora llega Eyal, viene Karen, viene a visitar, o sea, Reina, por supuesto. Vos eras vecino de algún hermano mío cuando yo viajé a Israel en el 76. Eh, en el O eras 70, vecino o vivías atrás, no me acuerdo. en el año 76, no recuerdo, Yo me acuerdo del año 76 cuando yo viajé a Israel en el 76 con mi familia a pasear, a sí. visitar a mis hermanos. Estuve después también en Calmía viendo a mis Averim que estaban allí